A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora, hoy 25 de mayo, siendo la 1:02 de la tarde, hora de Caracas. En la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares; en la gerencia general de producción, la señorita Wilixa Arcaya; en la producción de este espacio, nuestro amigo César Umbría; y en los controles, Gregorio González, y quien les habla, Eduardo Battistini, de Primero Justicia, como todos los lunes, en nuestro programa Contigo, que se transmite también a través de RCR 750, a través de rcr.tv, a través del YouTube en vivo de Radio Caracas Radio, y también a través de @ebatistini en Instagram Live. Saludamos a todos los que se conectan por la plataforma de Instagram, y hoy tendremos varios temas de qué conversar en nuestro editorial, pero también tendremos hoy como invitado al alcalde del municipio de Latillo, el alcalde Elías Sayet, con quien estaremos hablando de distintos temas, en especial obviamente el tema del COVID-19, pero también de todas las acciones que ha venido emprendiendo la alcaldía de Latillo en pro de los atillanos. Y yo quería empezar mi editorial del día de hoy nuevamente con el tema del agua. La semana pasada decíamos que el tema del agua, sin duda, era un tema estructural. El régimen, el chavismo, durante 20 años acabó con el sistema de agua en Venezuela, no acometió ni las obras ni las inversiones que tenía que hacer para que nosotros tuviésemos un sistema de agua digno en Venezuela. Además, se robaron todos los recursos, y después que lo destruyeron todo, se inventan ahora el tema de la solución en la emergencia, en la crisis, una crisis que además ellos mismos generaron. Y entonces anunciaban que vendrían 1.000 cisternas a Venezuela para solventar, según ellos, el tema del agua, y que ya habían llegado las primeras 256. Bueno, llegaron las primeras 256, y yo lo primero que le tengo que preguntar hoy a quienes nos ven y nos escuchan es si el problema del agua se les solventó. Porque es que llegaron esas 256 que, como decíamos, nada más van a poder ayudar diariamente a un promedio de 150.000 personas, dándole 50 litros al día a cada una de esas personas. Pero lo que hemos visto en las redes sociales, lo que hemos visto en las calles de Venezuela, son cientos de miles de ciudadanos en las calles con sus tobos, con sus potecitos, tratando de ver dónde consiguen agua, porque no les llega agua por tubería, ni siquiera le llega agua a los tanques de los edificios. Ahora, la gran pregunta, y como dice por aquí mi hermano Carlos Barón, que ahora el agua no llega en tubos, sino llega, según estos mamarrachos, en camiones. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasó, por ejemplo, hablando de la Gran Caracas? Y eso también estaremos hablando con el alcalde Elías Sayet, con el TUI 4. En el año 2009, esa obra del TUI 4 la revivió Hugo Chávez, diciendo que iba a ser la gran obra de infraestructura en materia de agua, que le iba a dar agua a toda la ciudad de Caracas, a todo el estado Miranda y a todo el estado Vargas. Bueno, hoy estamos en el 2020, 11 años después, y el TUI 4 no existe. Nada de lo que se planificó allí se hizo. Y les debo decir que se han gastado, porque no es que no se ha hecho porque no se ha invertido plata, no, se han robado 9.500 millones de dólares que nos han robado a cada uno de los venezolanos, y el resultado es que 11 años después que Hugo Chávez dijo que esa obra iba a estar lista, esa obra no existe. Y la consecuencia la pagan los caraqueños, los mirandinos y los varguenses, que sufren y padecen, como padecen en todo el país, el tema del agua. Entonces aquí la ecuación es muy sencilla. En socialismo la ecuación es muy sencilla. Quien gobierna en socialismo acaba con el servicio público, lo destruye, lo hace inservible, producto de la corrupción, de la inexperiencia, de la ineficacia, y después que generan el problema, porque acaban con el servicio, entonces se inventan la solución o la posible solución, y esa posible solución termina siendo un negocio para el bolsillo de unos pocos. Pero como lo dije la semana pasada,
Esa cisterna no la regaló el gobierno chino. Algún enchufado está recibiendo plata de allí, porque a alguien se le pagaron esas cisternas, a alguien se le dio dinero para que esas cisternas llegaran a Venezuela. Y el resultado es el mismo. No hay agua para los venezolanos. Y esto además, en un contexto como el COVID-19, es mucho más grave porque una de las principales herramientas para que el ciudadano se pueda defender, se pueda proteger su vida en el tema del COVID-19 es el agua. Y no hay agua en Venezuela, pero es que no hay agua no solamente en las casas, no hay agua en los hospitales, no hay agua en los ambulatorios, no hay agua en ningún lado que permita poder entonces hacer del vital líquido un aliado importante en el combate del coronavirus. Pero aparte de este tema del agua, quería hoy en el editorial hablar de un tema que particularmente me tiene, y yo no suelo ser una persona que dice groserías, pero creo que este tema me tiene tan indignado que la palabra que mejor le calza a el sentimiento que tengo por este tema es arrechera. Y le pido excusa a los oyentes que nos ven en ese sentido. Pero es que no puede ser que una juez que ni merece ni vale la pena nombrarla, porque alguien que hace un acto de esa naturaleza ni siquiera creo yo que puede merecer el título de ser humano, tiene detenido y tiene privado de libertad a Luis Pérez, que es un muchacho con síndrome de Down, que su único delito fue estar con su familia protestando porque en Barquisimeto, en el Tocuyo, perdón, donde reside, no le llega agua, no le llega luz y no se puede bañar, no puede tener luz en su casa. Entonces resulta ser que el FAES llegó allí, porque a eso sí persigue el FAES, a quienes protestan, y se llevó preso a una cantidad de personas, entre esas a Luis, que como insisto es un muchacho que tiene síndrome de Down. Los presentan ante esta juez que, insisto, no voy a nombrarla porque me parece que es una bastarda, y así lo dije en mis redes sociales, donde pueden ver el nombre de la jueza, y resulta que esta jueza les da libertad condicional con régimen de presentación. Pero antes de que se acabe la audiencia y haga la sentencia firme, recibe una llamada telefónica, se sale de la sala y luego de casi 2 horas regresa a la sala y dice que tiene que cambiar la decisión, y con presencia allí del fiscal del Ministerio Público que pide la privativa de libertad, les da privativa de libertad a todas estas personas, incluyendo a Luis, que es un muchacho con síndrome de Down. Ahora la pregunta es, ¿puede ser un ser humano capaz de semejante atrocidad? ¿O es que acaso esa señora no tiene hijos? ¿O es que acaso esa persona no tiene por lo menos 3 dedos de frente, 4 dedos de frente para entender la gravedad, lo que significa? Primero, juzgar o judicializar a alguien simplemente por protestar, porque no tiene agua, porque no tiene luz. Pues debe ser que la jueza esa si tiene agua y luz en su casa, porque tiene una planta y seguramente tiene un camión cisterna que se lo manda a la gobernadora para que le eche agua en el tanque de la casa. Seguramente ella sí tiene. Y por eso para ella protestar por no tener agua y por no tener luz, como lo hacen millones de venezolanos en el país, es un delito. Pero más allá de eso, el agravante de que un muchacho que tiene síndrome de Down, que nos relata su abogada, que en el momento del juicio lo hacen ponerse de pie para que se declare culpable e inocente, y ese muchacho lo que hace es estallar en lágrimas porque no tiene ni la más mínima idea de dónde está. Eso es un crimen de lesa humanidad. Eso es una cosa que los venezolanos no podemos olvidar. Yo en lo particular tuve una hermana que en paz descanse, que tuvo síndrome de Down. Y al margen de que yo pueda sentir distinto esto por haber tenido cercano en mi familia a mi hermana en ese sentido, eso no hace que los venezolanos tengamos que indignar ante esta situación de una jueza sin alma, porque el que hace eso es una persona que no tiene alma, el que como aprovechándose del puesto de juez para violarle los derechos a otra persona, pero además se lo viola a un muchacho que tiene síndrome de Down, bueno, es una miserable. Y así tenemos nosotros que hacerlo y hacerlo sentir en toda Venezuela. Y además tenemos que elevar esta denuncia a nivel internacional, porque estos casos
revelan realmente lo que significa ser un chavista enchufado en el poder. Porque esos bastardos y hipócritas que hablan del pueblo y que hablan de la gente y que hablan del humanismo, simplemente esos lo que son unos degenerados que lo único que piensan es en su bolsillo, en cómo le meten plata y dólares a ese bolsillo y a esas cuentas que tienen fuera de Venezuela, porque del ser humano no les importa nada, del pueblo no les importa nada. Lo único que les interesa del pueblo es valerse y aprovecharse de él, como lo han hecho durante 21 años, como lo hizo Hugo Chávez y como ahora lo hace Nicolás Maduro, porque no olvidemos que Chávez también es parte de esta desgracia. Bueno, eso es lo único que ellos hacen con el pueblo, hablar de él, pero aprovecharse de él. Entonces yo quiero hoy rechazar de verdad, de manera muy contundente, el caso de esta juez que, insisto, tiene privado de libertad a un muchacho con síndrome de Down que simplemente acompañaba a su familia a protestar, y a protestar porque no tiene agua y porque no tiene luz. Y con esto quiero cerrar mi editorial con un tercer tema que ha sido ahora noticia estos días, pero que además demuestra el grado de cinismo y el grado de desparpajo que tiene Nicolás Maduro y el régimen que hoy desgobierna Venezuela. Bueno, resulta ser que ahora se celebra desde el régimen de Maduro que llegaron unos buques de gasolina y con aditivos desde Irán para intentar paliar la situación de lo que pasa en Venezuela. O sea, que es decir, que ellos hoy celebran y reconocen lo que tenemos años diciendo, que es que en Venezuela se acabó PDVSA y se destruyó PDVSA gracias a la corrupción y gracias al desastre que ha significado tenerlos a ellos en el poder. Ellos acabaron con la producción petrolera. Eso que llegó hoy, por ejemplo, y que ha estado llegando en estos días de Irán, era, por ejemplo, lo que producía Venezuela en un día con capacidad propia. Pero resulta que hoy nosotros tenemos, o ellos celebran, que Venezuela recibe unos buques de Irán con gasolina, y lo que no le dicen al país es que hoy tenemos que depender de que un país, que además es sancionado, nos mande gasolina, porque nosotros, que éramos una de las principales potencias en el mundo en materia de producción petrolera y de producción de gasolina y de gas, hoy no producimos nada. Hoy lo único que producimos es hambre, miseria y corrupción. Porque si algo ha sabido producir la revolución bolivariana en 20 años, es corruptos. Porque si algo ha sabido exportar la revolución bolivariana en los últimos 20 años, son dineros mal habidos a cuentas en paraísos fiscales. Porque si algo ha sabido hacer el chavismo en los últimos 20 años que tiene usurpando el poder en Venezuela, es condenar a los venezolanos a la peor situación y a la peor crisis y a la peor miseria que podríamos haber conocido en nuestra historia. Entonces hoy nos vienen con el cuento de que gracias a Irán y de que gracias a las gestiones y a la buena relación que ellos tienen con ese gobierno fundamentalista de Irán, bueno, hoy los venezolanos tenemos gasolina. ¿Y es que acaso se nos olvidó esa frase donde Hugo Chávez decía que PDVSA es de todos? ¿O es que acaso se nos olvidó cuando nos decían que la gota de petróleo iba a estar en el bolsillo de cada uno de los venezolanos? Bueno, resulta que hoy ni PDVSA es de todos, ni en el bolsillo de los venezolanos se ve reflejada la producción petrolera. Porque en el único bolsillo donde se ha visto reflejado el petróleo en Venezuela es en el bolsillo de los corruptos que, como Rafael Ramírez, acabaron, destruyeron, se llevaron todo lo que había en PDVSA. Y lo único, además, que es hoy PDVSA es que PDVSA no es de todo. PDVSA se convirtió en una sucursal del PSV y en la caja chica del PSV. Y además PDVSA se convirtió en la empresa de los cubanos, en la empresa de los chinos, en la empresa de los rusos, pero nunca PDVSA fue de los venezolanos. Y estos farsantes dijeron y sacaron, no sé si ustedes se acordarán, una campaña que decía PDVSA ahora es de todos, mentiroso. Los únicos que se violaron a PDVSA y se llevaron todo lo que había en PDVSA son quienes se pusieron la camisa roja del PSUV y están usurpando hoy el poder en Miraflores
y otros hoy ya no están porque Dios decidió que no estuviesen. Pero Hugo Chávez y Nicolás Maduro son los principales responsables de que hoy en Venezuela no haya petróleo, no haya gasolina, no haya gas. Así que esto hay que repetirlo siempre, porque nosotros tenemos que insistir en que los venezolanos deben saber y deben conocer la verdad, porque esta es una lucha de la verdad contra la mentira. Y el régimen, mientras utiliza todos los medios públicos del Estado y todo el aparato comunicacional para comunicar su mentira, nosotros tenemos que aprovechar cualquier espacio, por muy pequeño que sea, para comunicar nuestra verdad. Y la verdad es que gracias al chavismo, gracias a la revolución bolivariana, al único mar que estamos navegando los venezolanos es al mar de la desgracia, al mar de la miseria, del hambre y del desastre que significa el chavismo, que en mala hora vino a poner sus manos sobre Venezuela y sobre los recursos de todos los venezolanos. Así que con esto me voy al corte y al regreso estaré conversando con el alcalde Elías Sayet, el alcalde del municipio de Latillo, y estaremos haciéndolo por teléfono para la radio, para Radio Caracas Radio, y también estaremos conectados a través del Instagram Live. Así que con esto vamos a un corte y ya volvemos con más de su programa Contigo aquí por Radio Caracas Radio. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Emboplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Bueno, te interrumpo, Elías, porque ya estamos en vivo para la radio y bueno, quería darle la bienvenida al alcalde Elías Sayet, alcalde del municipio de Latillo, además una persona muy trabajadora, muy luchadora, alguien que tiene muchos años trabajando por el bienestar de los atillanos. Y lo primero que te quería preguntar, Elías, y es inevitable no hacerlo, ¿cómo está la alcaldía desplegada por todo el municipio en esta contingencia del COVID-19? Te doy la bienvenida y son todos tuyos los micrófonos. Gracias por el espacio, Eduardo, hermano, y bueno, un abrazo a todos los que nos están escuchando. Sí, sin duda que
un reto difícil, ¿no? Cómo mantener a la alcaldía activa, en movimiento, prestando servicios a la gente en esta coyuntura tan dura, donde a un trabajador se le hace de verdad cuesta arriba llegar a su espacio de trabajo, y a la institución se le hace difícil también mantenerse en funcionamiento. Sin embargo, la primera línea de lucha en este momento la han venido ocupando el equipo de salud de Latillo, el equipo de Poliatillo y Protección Civil de Latillo. Hemos establecido medidas extraordinarias un poco para incluso ir a buscar a los trabajadores en algunos lugares a través a veces hasta de camiones que utilizan gasoil, de manera de reinventarnos un poco y de hacer que la institución pueda estar en funcionamiento, que es un reto importante en este momento. Yo me siento absolutamente orgulloso, Eduardo, de lo que han venido haciendo nuestros equipos, nuestros funcionarios. Es un esfuerzo enorme el que están haciendo para contrarrestar tantas situaciones a la vez, ¿no? Porque la verdad es que veníamos atravesando una crisis ya muy fuerte a nivel de servicios públicos, sobre todo el agua, la luz, la precariedad con la que viven acá nuestras instituciones, pero además ahora se atraviesa la crisis del coronavirus, con la cuarentena, con lo que exige eso a nivel de operatividad, de despliegue, ¿no? Para que la gente pueda guardar la cuarentena como es debido. Y la verdad es que nuestros funcionarios han estado a la altura. Es un esfuerzo muy importante el que se está realizando, y bueno, y sobre todo a nivel de salud de Latillo, pues creo que somos hoy referencia, no solo en la región capital en materia de salud, sino probablemente en todo el país en lo que se está haciendo con el equipo de salud de Latillo. Así es. No, y Elías, y hemos visto además que les recuerdo que estamos hablando con Elías Sayeg, alcalde del municipio de Latillo, y también hemos visto, bueno, que has recibido una gran cantidad de apoyos, no solamente de la empresa privada, sino también de los propios vecinos que en el marco de esta pandemia, bueno, se han solidarizado con los atillanos que menos tienen. Sabemos que nuestra zona rural y el Calvario, sobre todo, son poblaciones muy vulnerables, no solamente por sus condiciones de vida, sino también por sus condiciones económicas. Pero te quería que me comentaras un poco cómo estaba funcionando eso, y también que me comentaras lo de la telemedicina, que me parece que es un avance muy importante que han venido adelantando desde la alcaldía. Sí, tenemos un proyecto que se llama El Latillo Solidario, Eduardo, en donde estamos invitando a participar a todos aquellos que puedan hacerlo, empresas privadas, personas naturales, individuales que puedan llegar a nuestro ambulatorio a donar cualquier cosa. Es importante. ¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo sobre todo insumos médicos, todo lo que tiene que ver con tapabocas. Para nosotros es un reto grande pues tener a todo nuestro personal en la calle todos los días con tapabocas, guantes, etcétera. Y la verdad es que todo esto ha venido de donaciones. La alcaldía no ha gastado un centavo, que además no tiene, en esto, ¿no? Y esto ha sido importantísimo, pero además hemos querido ser un poco más ambiciosos en este momento, y estamos tratando de llevar comida a los lugares más desfavorecidos de nuestro municipio todas las semanas. Ya son más de 3.000 familias beneficiadas desde que empezó la cuarentena. De verdad que ha sido gracias a la solidaridad de la gente, Eduardo. Personas que llegan con 1 kilo de harina pan, hasta personas que llegan con una paca de arroz o litros de aceite, de todo. Nosotros lo que hacemos es que organizamos como unos combos, como unas bolsas, y las vamos a entregar por sectores. Tú trabajaste mucho en la zona rural, y bueno, ¿te acuerdas la estructura que conformamos con esos dirigentes en cada zona? Y bueno, allá ellos nos organizan a las personas, y allá vamos a entregar pues los insumos que podamos recoger durante la semana. Ayer, por ejemplo, estuvimos en Sabaneta, en la comunidad de Papelón, tú la conoces bien, y estuvimos beneficiando a más de 150 familias. Y miren, a veces podemos llevar de verdad muy pocas cosas, otras veces un poco más. Esto se adapta según la dinámica de donaciones que recibimos, pero lo bonito, hermano, es como la gente se ha solidarizado y se ha unido a este esfuerzo. No es un esfuerzo de la alcaldía al final es un puente, ¿no?, entre quien puede ayudar y entre quien necesita la ayuda. Es un esfuerzo de la solidaridad de la gente, y de verdad que me complace mucho que podamos mantener un programa que está ayudando en estos momentos a quienes les estamos pidiendo que se mantengan en sus casas, y por tanto
pues no pueden salir a trabajar, a producir ingresos, y tú sabes que la nevera no se llena sola. Entonces, en este momento lo que queremos es arrimarle el hombro a esas personas que necesitan nuestra ayuda. Elías, y de ayer te veía además que estabas haciendo un reporte sobre los casos de COVID en el municipio de Latillo, y además hacías un comparativo de cómo había iniciado este proceso en los primeras de cambio, si se puede decir así, donde había habido una cifra importante dentro del área metropolitana de Caracas en el Latillo, y cómo gracias a las medidas de la alcaldía eso ha venido disminuyendo exponencialmente. Y ayer dabas un parte sobre eso, ¿no? Quería que nos comentaras un poco sobre esa situación. Sí, la verdad es que el Latillo se convirtió como una referencia a nivel nacional. Nosotros fuimos los primeros en tomar la medida de distanciamiento, incluso antes que se tomaran a nivel nacional, nosotros las tomamos a nivel local, cortamos toda la actividad comercial. Yo estaba muy pendiente de lo que estaba pasando en otros países y veía que la precariedad del sistema de salud aquí es enorme y que no íbamos a poder contener la situación que se venía si no la frenamos cuanto antes, y justamente eso fue lo que hicimos. Tuvimos las primeras 3 semanas 8 casos que se presentaron, luego tuvimos casi 7 semanas sin casos, y ayer fue que se confirmó el 9º caso. Han funcionado las cosas que hemos venido haciendo, pero sabemos que en todo el país hay una curvatura exponencial de incremento de estos casos, y sin duda alguna que lo vemos en Baruta, lo vemos en el Latillo, en Chacao, en todo el eje del este de nuestra región capital, se ha venido presentando con fuerza. Tenemos otros 6 casos, Eduardo, que están por confirmar, han dado positivo en las pruebas de diagnóstico rápido. Pudiera ser que tienen otro virus que no sea coronavirus, COVID-19, pero se les hizo la prueba del PCR, el hisopado, para descartar a ver si es coronavirus. Estamos a la espera de esos resultados. Me comentabas también sobre el tema de la telemedicina. Quería simplemente puntualizarlo. Estuvimos diseñando una alianza con el Grupo 911. Una de las patas cojas que teníamos todavía en Salud Latillo era la respuesta inmediata, las ambulancias, y a través del Grupo 911 hicimos una alianza que denominamos PAM El Latillo, es el Programa de Asistencia Médica de Latillo, y tenemos hoy un sistema de ambulancias de primera, Eduardo. Tenemos hoy un registro de más de 3.000 atillanos mayores de 60 años que se han registrado. Sabemos sus patologías, sabemos qué medicinas toman, sabemos dónde viven, sabemos toda su información de contacto, incluso informaciones de personas a quien llamar en caso de emergencia, y esto nos ha ayudado muchísimo. Estamos entregando medicamentos a domicilio gratuitamente para aquellas personas que tengan enfermedades agudas. Es un programa que ya ha beneficiado a más de 3.500 personas de manera directa, y que seguramente va a seguir pues beneficiando personas, porque esto se va a extender. Estamos buscando cómo estas medidas que hemos tomado en la cuarentena podemos también pues darle continuidad cuando la cuarentena pues cese. Sí. Bueno, Elías, de verdad te quería agradecer en nombre de los atillanos. Hoy no tengo la posibilidad de estar allá, pero sí recibo todos los días mensajes y recibo también comentarios, no solamente obviamente de mi familia, sino de muchos vecinos que, siguen viendo muy positivo no solamente las gestiones de la alcaldía, sino todo lo que está haciendo, aún a pesar de las dificultades y de las necesidades manifiestas desde el punto de vista económico que tiene una alcaldía como la alcaldía de Latillo, pero que obviamente tienen todas las alcaldías en el marco de esta hiperinflación y esta crisis económica que vive el país. Y bueno, obviamente quería felicitarte por esa gestión y darte además las gracias por habernos dado un espacio de tu tiempo, que sé que es bien complicado, y más en estos tiempos de coronavirus, porque además te conozco y sé que lo tuyo no es estar en una oficina, sino estar en la calle atendiendo a los vecinos. Simplemente te dejo estos últimos segundos para que des un mensaje a los atillanos en general. Sí, agradecerte el espacio, Eduardo. Tú sabes que esta es tu casa y que apoyamos además en todas las situaciones difíciles que ha vivido últimamente. Es importante decir que yo estoy seguro que esta situación la vamos a superar, que es un momento de unión, es un momento de estar muy juntos. En este momento tan duro que está viviendo el país, nosotros tenemos que estar más unidos que nunca y tenemos que seguir luchando por la Venezuela que tanto queremos. Esa Venezuela posible con la que soñamos, yo estoy seguro
que este trabajo de tantos años no va a ser en vano, hermano, y que vamos a poder reconstruir este país. El venezolano necesita un cambio, lo quiere, y yo estoy seguro que tenemos todo el potencial, cómo lograr realmente levantar este país para, de alguna manera, pues, ir hacia la senda del progreso que tanto queremos. Venezuela tiene con qué, y estoy seguro que vamos a seguir adelante, y desde Latillo pues seguiremos pues demostrando que sí se puede, con gente honesta, con personas preparadas, sí podemos sacar adelante. Así es. Bueno, era el alcalde Elías Sayed, alcalde del municipio de Latillo. Con esto nos vamos al corte y a regreso estaremos más de su programa contigo por Radio Caracas Radio. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, y estamos ya de vuelta con su programa Contigo, cuando son las 1:34 de la tarde. Generalmente tenemos 2 entrevistados en nuestro programa, pero hoy quería dedicar este tercer espacio a hablar del tema del coronavirus en Venezuela. Tenemos ya esta historia desde que inició en el mes de marzo, cuando vimos al régimen de Nicolás Maduro, por todas las vías posibles en Venezuela, hablar no solamente de que según ellos éramos el país mejor preparado para enfrentar el tema del coronavirus en Venezuela, sino que además éramos un país que estaba tomando todas las medidas necesarias para evitar que el tema del coronavirus, no solamente entrara en el país, sino que generara estragos en la salud y en la vida de los venezolanos. Desde un principio siempre sostuvimos que, una de las máximas que hay en tiempos de revolución es que no se le puede creer lo que dice el régimen de Nicolás Maduro. No importa cuándo, cómo y dónde lo diga, siempre lo que dice es mentira. Eso es una gran realidad. No es algo nuevo, no es algo que de alguna otra forma estamos inventando desde la oposición, sino que es algo que ha sido recurrente y reiterativo. Es decir, un régimen, por ejemplo, que dice que somos un país que logró su soberanía alimentaria cuando tenemos un 80% de la población que come menos de 2 veces al día, por ejemplo. Entonces, que además entonces inventan unas cajas CLAP que después que acabaron con la producción nacional, hicieron un negocio con la comida, se traen la comida de afuera, se roban los reales de la comida y la comida que le dan al pueblo, la poca que le dan, es de mala calidad. O también tenemos que decir que esto es un régimen que no importa lo que diga cuándo, cómo y dónde, es mentira, cuando dice que íbamos a construir un país con soberanía petrolera y resulta ser que hoy, 2020, nosotros dependemos de que un país como Irán nos mande unos buques de gasolina, porque si no la gente no tiene cómo echarle gasolina al tanque de su carro, siendo además por cierto, el país con las reservas petroleras más grandes en el mundo. Entonces, y así como esto, puedo ponerles muchos ejemplos, y pudiésemos pasar 20 programas poniendo ejemplos de las cosas que el régimen dijo que iba a hacer y no hizo. Al final lo que les quiero insistir es que, no importa lo que diga el régimen ni quién del régimen lo diga, eso es mentira.
Entonces vimos como al principio un país que ya estaba aislado, porque Venezuela era un país que ya se encontraba aislado, donde la oferta, por ejemplo, de vuelos internacionales ya prácticamente era nula, donde incluso ya ni siquiera había poca movilidad interna dentro del país, un país prácticamente paralizado, aislado, ha hecho que el ingreso del virus o del coronavirus a Venezuela haya sido un poco más lento o con un proceso mucho más lento que en otros países. Ahora, al margen de eso, siempre dijimos que era imposible que Venezuela pudiese ser el país que estuviese, como dice el régimen, mejor preparados para atacar el coronavirus, cuando, por ejemplo, tenemos un sistema hospitalario destruido. Usted va para cualquier hospital en Venezuela y no sirven los ascensores, no sirve la emergencia, no sirven los pabellones, no sirven los baños, no hay agua. Es decir, los hospitales en Venezuela están destruidos. Usted va a un barrio adentro hoy en Venezuela y primero tiene que, hacer fiestas si lo consigue, porque esos barrios adentro, la mayoría, no solamente ya no funcionan, sino que están cerrados, clausurados, no existen. Entonces, ahí teníamos un primer elemento, un sistema de salud destruido. Después tenemos una red de servicios públicos acabado. En Venezuela no hay agua. Y una de las principales herramientas para defendernos, para protegernos del virus, del coronavirus, era el agua. Pero en Venezuela no llega agua por los tubos a las casas desde hace siglos, porque estos delincuentes acabaron con el sistema de agua en Venezuela. Entonces, si con un sistema de salud destruido y sin agua, nos pretendían hacer creer la historia, el cuento, de que íbamos a poder ser un país preparado para atacar y para defendernos del coronavirus. Después de esto, el régimen de Maduro dijo que éramos tan efectivos y tan eficientes en el control del coronavirus que eran miles de venezolanos que se fueron del país producto del desastre que ha significado tener al chavismo en el poder. Ahora estaban deseosos de volver a Venezuela y que Venezuela estaba listo, preparado, no había ningún problema, que todos los que quisieran regresar, regresaran, porque ellos garantizaban que aquí en Venezuela no iba a pasar nada. Empezamos a ver imágenes en la frontera de cómo a estos venezolanos, que en una muy baja proporción empezaron a regresar, estaban siendo hacinados, colocados en unas especies de campos de concentración en la frontera, sin guardar ningún tipo de distanciamiento social, sin guardar ningún tipo de medida de salud sanitaria que permitiera, que resguardara, que asegurara su vida. Y vimos cómo empezaron a salir videos, fotos, enfrentamientos con colectivos y Guardia Nacional que ponían, y DGCIN que ponían allí a custodiar estos campos de concentración. Y empezamos a ver cómo, cuando eso se hizo una noticia, el régimen lo primero que hizo es decir, eso no es verdad. Es más, de la gran cantidad de venezolanos que han regresado al país, solamente 2 han dado positivo y ya estamos, los tenemos perfectamente aislados con todo el tratamiento, etcétera, etcétera. Resulta ser que de hace 5 días para acá, 6 días para acá, los casos en Venezuela se están disparando. Y ahora el régimen dice, dentro de su irresponsabilidad, que insisto, es una irresponsabilidad que va más allá de la retórica, es una irresponsabilidad estructural que solamente una mente perversa puede pensar y diseñar, dice que es que ahora Iván Duque, el presidente de Colombia, le infectó el virus a los venezolanos y los está mandando en una suerte, como dijo el secretario de Seguridad del Estado Zulia, Lisandro Cabello, como una suerte de armas biológicas para contaminar y llenar a Venezuela y acabar con el chavismo. Me dice ustedes la semejante, no solamente ridiculez, porque si solamente fuese una ridiculez, uno diría, es una ridiculez. Pero esto, además de ser una ridiculez y de reflejar una profunda ignorancia, lo que refleja en el fondo es el desprecio que tienen quienes hoy usurpan el poder por la vida de los venezolanos. Porque ellos creen que la vida de los venezolanos es un juego de Nintendo. Una cosa que ellos están jugando allí y matan al que quieren matar y dejan que se muera el que se quiera morir y hacen lo que ellos les dé la gana de hacer. Es decir, para ellos la vida del venezolano es un juego, no vale nada. Y resulta ser que por culpa de la irresponsabilidad de las terribles medidas sanitarias en la frontera, porque además
ellos no tomaron, hablaban de una cuarentena, pero no tomaron medidas alternativas para que la cuarentena fuese sostenible por el pueblo venezolano, porque usted le puede decir a un venezolano que se encierre en su casa y cómo come, de qué vive, si usted no le da un apoyo, si usted no le da un aporte económico, si usted no le da una transferencia directa, como han hecho todos los países del mundo, para que los ciudadanos que están en cuarentena y que viven del día a día puedan mantenerse. Bueno, ese ciudadano o se muere del COVID o se muere de hambre, pero tiene que salir a buscar comida. Y usted ve las imágenes en Petare, usted ve las imágenes en Catia, usted ve las imágenes en el mercado de las Pulgas, en Maracaibo, por cierto, que ahorita están reprimiendo a la gente que está allí, y usted se da cuenta que el distanciamiento social es una retórica y que se cumple en algunos sectores muy puntuales de la población, pero que el grueso de los venezolanos que está sumido en la pobreza no está en cuarentena porque no tiene cómo vivir, no tiene cómo comer y tiene que salir a resolver su día a día. Entonces hemos visto cómo se han empezado a exponenciar los casos y entonces el régimen ha empezado a utilizar una simbología narrativa para tratar de disimular el aumento de estos casos. Entonces dice, bueno, tantos casos fueron de transmisión comunitaria. Y entonces empieza a hablar de casos importados y empieza a hablar y los separa de los casos normales diciendo que, bueno, estos son casos del COVID, sí, pero son casos importados. Son casos que nos mandó Bolsonaro, son casos que nos mandó Iván Duque. ¿Y es que acaso un venezolano que tenga COVID, venga de donde venga, o haya vivido o no esté, o esté viviendo en Venezuela, no es un venezolano que tiene la enfermedad y que tiene el Estado la obligación de atenderlo? ¿A qué juega el régimen de Maduro con esa discriminación narrativa de los casos del COVID en Venezuela? A tapar la cifra. Pero además usted ve cómo el régimen habla de una cosa, pero sus gobernadores dicen otra. Hace una semana, quien usurpa la gobernación del Zulia, Omar Prieto, decía que veía con preocupación un brote en el mercado de las Pulgas. Hace una semana. Resulta ser que no fue hasta ayer que el régimen de Maduro reconoce que hay un tema en el mercado de las Pulgas. Una semana después de que lo anunciara quien usurpa la gobernación del Zulia. Hoy vimos, por ejemplo, como Antonio Barreto Sira decía que había una gran cantidad de casos sospechosos en Estado Anzoátegui, pero para el régimen todavía eso no existe. O vimos el caso de Nueva Esparta también, que lo intentaron politizar e intentaron de alguna u otra forma darle la vuelta. En conclusión, estamos en manos de unos irresponsables que acabaron con el sistema de salud, que además durante estos 3 meses casi de cuarentena que han tenido sometido al pueblo venezolano, no han invertido $1 en mejorar la capacidad de atención en materia de salud, porque para que entendamos, la cuarentena está diseñada no solamente para proteger la vida del ciudadano, sino también para ganarle tiempo a la enfermedad, como han hecho todos los países, que mientras ellos de manera natural buscan una contención del contagio, se van preparando desde el punto de vista de salud para poder atender en el momento que les toque abrir la economía y que inevitablemente los ciudadanos se tengan que contagiar y entonces pueda el Estado tener la capacidad en materia de salud para atenderlos y para salvarles la vida y para convertirlos de casos de contagio a casos recuperados. Bueno, el régimen de Maduro no ha invertido ni $1 en mejorar la capacidad de salud, capacidad por cierto que la tienen destruida, y ha sometido entonces a los venezolanos a una cuarentena de hambre, de miseria, sin agua, sin luz, sin servicios públicos, ahora sin DirecTV, por la reciente medida que tomó Conatel, para proteger a los 3 canales que estaban en manos del Estado, financiados con recursos de PDVSA y de la corrupción. Y entonces, en conclusión, los venezolanos hoy están más indefensos que nunca en materia del COVID-19. Y esto hay que alertarlo, y esto hay que decirlo, porque al final siempre el régimen va a buscar una excusa, siempre el régimen va a buscar un culpable para justificar lo que por su responsabilidad termina pagando las consecuencias el pueblo de Venezuela. Así que con esta reflexión sobre el tema del COVID, quiero enviar al corte y al regreso estaré hablando con unas pequeñas conclusiones de nuestro programa del día de hoy, contigo por Radio Caracas Radio. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Contigo, ya en esta última parte de nuestro programa que acostumbramos, a redondear un poco las ideas que hemos expresado en nuestro programa. Sin embargo, quería hablar sobre un tema muy brevemente que acaba de suceder hace apenas una hora, donde vimos a quien hoy usurpa funciones de fiscal general de la República pedirle al Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo del régimen de Maduro que interpretara la Constitución y la ley contra el terrorismo para ver si eso era aplicable para declarar al Partido Voluntad Popular como un partido, no como un partido, perdón, como una organización terrorista. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que esto es una situación no solamente muy grave, sino que además esto prácticamente pone en las puertas de la represión de la dictadura de Nicolás Maduro la posibilidad de encarcelar a cualquier persona que esté vinculada de manera directa o indirecta con el Partido Voluntad Popular y que se viene a sumar a la ya nefasta decisión del régimen de ilegalizar a todos los partidos políticos. Pero esto es un paso extra que busca tratar de convertir a un partido político, que es el elemento fundamental en cualquier democracia, para generar el equilibrio, para generar además la participación ciudadana, pero además para ejercer la política. Bueno, busca convertir ese grupo político, en que se convierta o en que ellos lo categoricen como un grupo terrorista. Bueno, ante esto tenemos nosotros que rechazar de manera muy contundente, ya nuestro partido Primero Justicia y otros partidos de la Unidad ya lo hemos hecho de manera pública, lo que significa esta nueva avanzada en consolidar una dictadura en Venezuela, y que esto además a nivel internacional tiene que tener todo el eco que realmente merece tener por lo grave y por lo delicado que eso significa desde el punto de vista de la libertad individual y del derecho que tienen los venezolanos y cualquier ciudadano en el mundo de agremiarse y asociarse en un partido político para expresar sus ideas y para hacer y construir la política. Entonces, esto sin duda no es algo que nos pueda sorprender, sin embargo sí nos asombra que esto pase no solamente en estos tiempos de pandemia, sino que además de esto es una reafirmación que lo único que no ha estado en cuarentena en Venezuela es la represión, es la dictadura y es el deseo de Nicolás Maduro de perpetuarse en el poder en Venezuela. Y quiero cerrar el programa, estos 2 últimos minutos, nuevamente insistiendo en el tema del agua. No nos dejemos engañar. En Venezuela no hay agua
por culpa del chavismo. En Venezuela no hay agua porque se robaron todo lo que había destinado para invertir en materia de agua. En la Gran Caracas, Miranda y Vargas, hoy no hay agua porque 9.500 millones de dólares que se invirtieron desde el 2009 o que se presupuestaron para invertir y se ejecutaron desde el punto de vista de la erogación de esos recursos para la construcción del TUI 4 se los robaron y no existen. En Venezuela hoy no hay agua porque unos incapaces que además de robarse lo que debía invertirse para mejorar el sistema, terminaron de destruir por no darle mantenimiento a lo que ya había. Hoy tienen condenado a más de 30 millones de venezolanos a no recibir agua por tubería. Y lo que es peor aún, nuevamente sale a relucir la ecuación del chavismo. Y la ecuación del chavismo es destruyo, expropio, acabo, producto de la corrupción, cualquier servicio público o empresa eficiente, genero la crisis, y generar la crisis significa que el pueblo se queda sin comida, sin servicios públicos, sin gasolina, y después de generar la crisis me invento la solución y, oh sorpresa, la solución es la emergencia. ¿Y cuál es la emergencia? Traigo unos buques de Irán, que quién sabe cuánto nos está costando, porque nadie ha hablado de cuánto nos costó eso. Traigo una cisterna que es más negocio para el enchufado que sea dueño de esa cisterna. Traigo unas cajas CLAP que ha quedado demostrado que ha sido el negocio del siglo del chavismo en los últimos 20 años. Y al final el chavismo termina haciéndose millonario con la crisis de los venezolanos. Así que esa ecuación tenemos que tenerla muy clara los venezolanos en la cabeza, porque esa es la lógica con la cual estos delincuentes han saqueado las arcas de la República. Así que con esto me despido y espero vernos el próximo lunes por RCR 750, a través de rcr.tv, a través de mi Instagram Live, @ebatistini, para poder encontrarnos nuevamente el próximo lunes a la 1 de la tarde en Tu Espacio Contigo, que es este espacio que hemos destinado, gracias al apoyo de RCR, para que desde Primero Justicia nos podamos comunicar con el pueblo de Venezuela. Muy buenas tardes y nos vemos el próximo lunes por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.